Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Píldora. En esta ocasión tengo el gusto de poder presentar un gran amigo de la universidad y que ahora es un cirujano plástico de gran renombre en Argentina y acá también en Ecuador. ¿Cómo estás, querido Diego Órdenes? ¿Cómo has pasado? Bueno, muy bien, contento de estar acá, visitándote de nuevo, haciendo nuestro segundo intento para un podcast, así que contento. Sí, cabe recalcar que hace ya un año, ¿no? Intentamos grabar este mismo programa cuando recién arrancaba La Píldora, cuando recién estaba haciendo los intentos de hacer un podcast. Entonces quería grabarlo contigo y estaba probando con unos micrófonos pequeñitos y todo. Bueno, pues ahora ya estoy en el nivel de calidad que yo quería y bueno, pues tengo el gusto de tenerte nuevamente, bueno, como cada diciembre, en mi casa, conversando y bueno, pues recordando ciertas cosas también. Y bueno, pues ahora, en esta ocasión, pues vamos a dividir una entrevista, que no es entrevista, pues en esta conversación Claro. en dos partes, ¿no? Una que está destinada a tu profesión, que es la de cirugía plástica, y ahora pues también la otra parte, ¿no? Más jovial, más personal, que lo voy a grabar con Luigi Puya en Black Box, y lo vamos a grabar después. Pero por lo pronto sí me interesa para las personas que escuchan este programa, que están más relacionadas con el ámbito médico, pero como pacientes, hay ciertas curiosidades que nacen como por ejemplo las complicaciones en la cirugía plástica. ¿Sí? Hace algún tiempo se presentó una complicación en una cirugía por un paciente que no siguió las indicaciones que le había dado el cirujano previo al quirófano. Entonces, este paciente, por ejemplo, se le dio la indicación de que no coma antes de la cirugía y sí ingirió alimentos en la misma mañana antes de ir al quirófano. Y eso generó un problema con la anestesióloga y entre otras. Entonces, ahora yo quiero saber qué tan frecuentes son las complicaciones en quirófano en la cirugía plástica. Bien, en cuanto a complicaciones, es importante saber que el sencillo hecho de ser médicos, nosotros tratamos pacientes sin importar la especialidad, ya puede generar que un paciente se complique por el sencillo hecho de ser médicos y tratar a un ser humano. Ujú. Esto se puede traspolar a todas las especialidades y va a resultar lo mismo. Conforme uno más hace algo, un paciente puede llegar a presentar una complicación que por lo general es menor, pero sigue siendo una complicación descrita. En cuanto a cirugía plástica, estética y a la cual yo me dedico, que es más que nada la cirugía corporal, existen complicaciones que suceden dentro del quirófano y fuera de quirófano. Dentro del quirófano, suceden las que son un poquito más complejas, que están relacionadas a reacciones que pueden suceder con la anestesia. Pacientes pueden tener antecedentes que al momento de ser anestesiados generar un cambio o una alteración de su equilibrio interno que el paciente puede reaccionar inmediatamente a eso y se puede empezar a complicar. Así apenas esté comenzando la cirugía. Después están las que son relacionadas también al cirujano como tal. Entonces, podemos describir ya sea las perforaciones intestinales por las cánulas, que son instrumentos que son bastante largos, un poco finos, más o menos 5 milímetros de grosor, y con las cuales uno puede ingresar a cavidad abdominal y perforar y lesionar y generar una complicación que puede resultar fatal o no, o puede sencillamente generar una complicación de por vida. Después también están las trombosis inmediatas, trombosis venosas profundas inmediatas que pueden suceder por coágulos que se forman en la parte de las extremidades inferiores y pueden ir hasta el torrente sanguíneo, hasta el pulmón. Tenemos también más serias todavía, que es la embolia grasa. La embolia grasa es un tema que últimamente ha tomado mucha potencia, mucha fuerza y ha estado en la cabeza de todos los cirujanos plásticos eh, por la letalidad que tiene. Entonces, si bien es la complicación menos frecuente de todas, es la más letal de todas. Ok. Es decir, la que menos sucede, pero si sucede, tiene más probabilidad que el paciente fallezca, producto de eso. Entonces, esto tuvo mucha importancia últimamente en estos años porque en Colombia y en Estados Unidos empezó a suceder bastante. Tanto como para llamar la atención de sociedades en Estados Unidos para empezar a hacer una investigación al respecto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros empezamos, los que ellos empezaron a hacer? Fue básicamente
armaron un comité que le llamaron Task Force. Empezaron a tomar cadáveres, varios cadáveres, y empezaron a hacer inyecciones con gel en glúteo. Ok. Ese gel lo hacían en diferentes profundidades. Básicamente, la teoría estaba de que se le estaban lesionando una vena y eso estaba relacionado a colocar la grasa dentro del músculo. Entonces empezaron a hacer lo mismo y se vio que efectivamente al abrir los cadáveres y ver el gel donde estaba ubicado, estaba cercano a donde estaban los vasos más importantes, que son vasos que tienen un buen calibre en realidad. Entonces se vio que lo que estaba sucediendo de por qué estos pacientes que fallecían en una cirugía plástica tenían grasa en los pulmones o en el corazón, era básicamente por esto, porque se estaba inyectando grasa justamente en el músculo, se estaba lastimando un poquitito la vena, sencillamente con que se lastima un poco ya producía una presión negativa que chupaba toda esa grasa. Y a veces cuando colocamos mucha grasa hay más presión todavía y busca dónde irse la grasa. Entonces Claro. se va a ese huequito de la vena y comienza a fluir hasta el torrente sanguíneo y se va así hasta el corazón y pulmón. Y el paciente fallece enseguida. Pero se descubrió entonces que este era el problema. Perfecto. ¿Cuáles son las medidas de seguridad para hacerlo? Básicamente prohibido colocar la grasa en el músculo y tiene que hacerse en tejido celular subcutáneo. Listo. De esta manera se empezaron a establecer artículos de cómo colocar al paciente, las angulaciones de las cánulas, qué tipo de cánulas, qué tipo de tecnologías y todo esto empezó a dar seguridad en cómo nosotros hacemos el injerto graso para hacerlo de forma segura. Entonces vamos conforme a errores, vamos mejorando la seguridad de los procedimientos. Entonces algo que estaba siendo muy letal, ahora ya empieza a ser menos todavía, ¿sí? Después, más complicaciones relacionadas a esto de acá. Tenemos las que son del postoperatorio. Entonces después el paciente se operó, se va a la habitación y todavía tiene un riesgo, por ejemplo, la trombosis venosa profunda. 7 días, raros casos, Claro. 14 días todavía puede pasar. Entonces toma medidas de seguridad, utilizar las medias más días, utilizar anticoagulantes, etc. Uno conoce los riesgos, entonces sabe también cómo tratarlos y los Claro. previene. Después también complicaciones mucho menores, que son los seromas, son líquidos que se forman producto del líquido que nosotros colocamos en la cirugía, dejamos huequitos abiertos, el paciente lo drena. Pero son los más frecuentes. Pero son las más frecuentes. Justamente el seroma es lo más frecuente. Mientras más tecnología usemos, más probabilidad de seroma. Mientras más grasa saquemos, Mm. más probabilidad de seroma y así. Entonces, esos huequitos que se dejan abiertos para que el paciente drene. Pero de repente se tapan. Si se tapan, no tienen para dónde irse el líquido. Se hace masaje y se va al sistema linfático y se orina. Pero no se puede ir todo. Una pequeña cantidad queda por ahí, se ve como un huevito incluso. Uno lo pincha y saca ese líquido. Ok. Se resuelve. Pero puede volver a pasar incluso hasta 2 o 3 meses. Ah, ya. Hiperpigmentaciones de las heridas, de las cicatrices, a veces quedan muy cafeces, muy gruesas, irregularidades del contorno, una zona más grande, más chiquita, glúteos más grandes, más chiquito el otro. Los queloides. Los queloides dentro de los puntitos donde nosotros hacemos para poder colocar las cánulas también puede crecer, hacerse una hipercicatrización y queda una bolita ahí de cicatriz también. Pero eso sí lo corrigen también. Es más complicado, o sea, uno lo hace colocaciones de corticoide intralesional, Ok. se aplana un poquito, mejora la vascularidad que tiene, entonces se hace más blanco, pero no desaparece por completo. Ah, ya. Si el queloide es ancho, queda ancha la herida. Lo que se mejora es la característica visual y se aplana, pero sigue siendo una herida que va a ser vista como ancha, entonces se nota igual. Ok. Mucho menos, es mejor, pero igualmente se va notando. Pero ya estamos cerca también de poder corregir esos queloides, ¿cierto? No tanto, es que Ah. queda. Siempre marcas quedan. Es imposible que no queden marcas. Yo uso muchos protectores de piel para que no Ya. me pase eso. A mis pacientes no les sucede el tema de los queloides. Pero porque también hay que tener una predisposición a hacer un queloide. Que no es que suceda de la Claro, nada. Hay que claro, tener claro. un conjunto de cosas para hacer un queloide. Ujú. Y por lo general ese conjunto de cosas no las presentan. Además que proteger la piel para evitar la fricción. Entonces hay buena calidad de piel para que cicatrice bien. Más no piel tan lastimada. Claro, Entonces comprendo. ahí evitamos el riesgo de que nos quede en algo que nos estigmatice al paciente que se hizo una lipoescultura. Ahora, ¿es tabú o no que una paciente con mayor frecuencia de cirugías en determinada zona es más propensa a tener queloides? Eh, no, y va a depender mucho de la zona. Por ejemplo, si son zonas frecuentes de queloides, como son las orejas, el Ujú. pecho, eh,
tuviste una cirugía y después te vas a hacer otra, puede ser que ahí se te active el queloide y se lo desarrolles. Como puede ser que también te lo hagas y no. Pero es porque esas dos zonas son zonas donde cualquier persona puede hacer un queloide, porque es lo Ujú. más frecuente. Y aquellas personas que ya tuvieron una cirugía que hagan otra, mm, yo diría que no. Al menos yo no lo he visto. En pacientes que he operado por segunda vez, la realidad es que no he visto que producto de eso me hagan a mí un queloide. Cicatrizan bastante bien. Creo que depende mucho de cómo uno trate la herida. Mientras uno intente ser lo más prolijo, lo más limpio en la herida, aproximarla, reducir la tensión, todas esas características, utilizar los hilos correctos, mejora mucho el cómo el paciente después va a cicatrizar. Y dime algo, bueno, ¿tú te dedicas más a la cirugía trabajando con implantes o a la cirugía trabajando con grasa? En realidad me gusta más la que es con implante y grasa, pero es la que menos me piden, porque el paciente le tiene más miedo al implante. Ya. A la grasa no, como que lo ven que es algo propio y no dependen de cuidados ni nada más. Ni además de que no es un objeto extraño que el Ajá. cuerpo está reteniendo. Entonces, para el paciente es mejor percibirlo de esa manera y lo acepta. Ya. Pero hay casos muy especiales, pacientes muy delgadas con muy poca grasa, que son las ideales para utilizar un implante, porque no tienen tanta grasa. Y si uso esa grasa y solo esa grasa, el cambio no va a ser tanto. Un poco va a haber cambio, sí, pero no tanto. A mí te Entonces, encanta mostrar esos cambios claro, brutales así es que en redes. eso es lo que busco, que el cambio sea drástico. Ajá. Si un paciente se quiere operar y quiere un poquitito de tal y de esto, yo se lo explico. Yo lo opero porque a veces no es un sencillo, no es el sencillo hecho de que quieren algo chiquito que se pueden hacer quizás con otra persona, sino es la seguridad que a veces también uno les puede brindar. Ajá. Entonces, a uno lo eligen. Claro, y bueno, también he visto bastante en redes, en los comentarios, que tú estás siempre pendiente del Claro, posoperatorio y que estás siempre preguntándole durante el transcurso de sus días de posoperatorio cómo ha estado con esto y la así comida y es. todo lo demás. Yo tengo todo un equipo. Dentro de todo ese equipo estoy yo, que hablo inicialmente el primer y segundo día con el paciente, cómo estaba, cómo se siente, porque es cuando si sucede algo va a suceder los primeros días. Ya. Después vamos hablando con menos frecuencia y en lugar de hablar por WhatsApp se convierte más en verlas en el postoperatorio. Quinto día, décimo día, 15 días, 30 días. Hay más de que el paciente tiene dudas, que seguramente sucede todos los días, me lo escriben también a mí, les respondo enseguida. Pero también tengo un equipo de las chicas que hacen los drenajes, mis kinesiólogas. Ok. Ellas la ven 10 días seguidos, que Ujú. también saben al respecto, cualquier duda también, si por ahí es algo que sale el conocimiento de ellas, directamente es ellas o me preguntan a mí, o la paciente también me pregunta a mí. Para eso ellas tienen mi número personal, para Ok. que las pacientes me escriban directamente a mí. Y después también tengo las chicas, los postoperatorios que son mis asistentes, que es la que también les va preguntando, ¿y cómo vas? ¿Qué vas necesitando? ¿Ya tienes esto? ¿Tienes control tal día? Y así, como que tienen todo un equipo encima, como para que Lógico. realmente nunca estén solas. Claro. Entonces siempre tienen gente que las está viendo. Mis kinesiólogos me mandan foto a mí, así va el segundo día, así va al tercero, al cuarto, al quinto. Entonces yo ya sé. ¿Veo algo raro? No, dile que venga al consultorio porque tengo que verla. Y va 3 días, por ejemplo. Ujú. Entonces todo eso hace que, por una parte, el paciente se sienta bien contenido porque sabe que va a estar el cuidado de un profesionales, porque es todo un grupo en sí, no Claro. solamente yo. Entonces la probabilidad de que el resultado tenga éxito realmente es mayor, porque estamos muy, muy pendientes así del paciente y lo que necesite y resolverlo en el momento, más no que le pasa algo, tranquila, te veo aquí unos cuantos días y no pasa nada. No, es enseguida la idea. ¿Qué tan esforzado o qué tan difícil o no sé, tal vez, am, qué, qué- qué consideras tú que dentro de casi que la marca Doctor Órdenes? Porque en Mm. serio, esto es órdenes, así, tus pacientes he visto que suben publicaciones y dice firma órdenes". Hay una cosa que tú publicas bastante que son las curvas latinas. Mm. ¿Cierto? Eso, ¿qué tan esforzado es sacar esto? Porque es un cambio totalmente drástico. Es difícil. A mí me tomó realmente... Bueno, es que tengo poco tiempo en esto, pero siempre cada cirugía yo siempre tomo foto y esa misma foto me la quedo viendo un rato para ir pensando que puedo haber hecho mejor.
Y así todas las cirugías que he hecho. Entonces siempre sé dónde fallo y conforme sé dónde fallo, cómo lo soluciono. Y si no lo puedo solucionar porque está más allá de mi experiencia, empiezo a ver quién lo hace. Así fue que empezó, que yo empecé un tiempo a operar y me estaba quedando ahí en el resultado. Algo más faltaba. Me faltaba hacer más cintura, me faltaba hacer más glúteo. Y entonces empecé a buscar cirujanos y encontré con uno que hacía lo que yo quería hacer, hasta donde yo quería lograr llegar básicamente. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Viajar. Entonces agarré, me fui a otro país que fue México a rotar justamente con un cirujano que me cambió mucho el cómo yo hoy en día hago las Mm, cirugías y me dio ese plus de pasar resultados que si bien son bastante el cambio, ahora es más todavía, es más dramático, ujú, pero porque mi concepto de lipoescultura es muy latina. La latina tiene eso de que quiere curvas, quiere cintura chiquita y quiere glúteo grande y quiere caderitas redondas. ujú, Es muy frecuente, porque no pasa eso, por ejemplo, en Europa. claro. No pasa eso, o no pasaba eso en Argentina, donde yo vivo actualmente. Entonces, conforme yo empecé a hacer muchos cuerpos latinos, también empezó a haber un poco de gente que no lo veía bien, pero Ajá, porque yo lo ajá. estaba haciendo en un país donde ese tipo de cuerpos no es común, porque son pacientes delgadas. Eh, entonces uno lo empieza a hacer y hubo gente que le empezó a gustar, argentinas mismas que les empezó a gustar, gente que venía de Europa que le empezó a gustar y se lo empezaban a hacer. Entonces ya era yo, ya éramos otros colegas y empezamos a hacer algunos cuantos que empezamos a hacer ese tipo de cirugías, que ya hoy día tienen muchísima aceptación, Ajá. muchísima cantidad de gente, gente que viene de afuera. Entonces a todas por quieren ese concepto de tener curvas. Ujú. ¿Qué tantas curvas? Va a depender también de cada profesional que uno elija, eh, porque hay quienes son muy armoniosos, hay quienes, como en mi caso, a mí me gusta armonía, pero con un cambio drástico. No tienen que ser las curvitas bien sutiles, tienen que ser las curvas, no Ajá. necesariamente las caderas, pero sí la cintura. Para mí la cintura define mucho el cuerpo femenino y es básicamente lo que me piden el 99% de mis pacientes, la Claro, y cintura. lo que tú más trabajas es en lipoescultura, pero como abdomen, ¿verdad? Claro, entonces la lipoescultura en sí son los pacientes que uno moldea el cuerpo y los abdóminos de pacientes que tuvieron hijos, bajaron de peso. En sí, todas tienen una piel sobrante que no se va a ir con Ajá. ejercicio. Entonces ahí uno les saca esa piel para dejarles de vuelta tenso el abdomen, visualmente tenso. Agregamos detalles, demarcaciones bastante naturales y después cinturitas chiquitas. Y todo eso son técnicas, técnicas que uno las aprende viendo afuera. Cuando uno comienza a ver afuera lo que hacen otros, uno empieza a descubrir qué es lo que se puede lograr. Entonces uno empieza a ampliar su conocimiento y hasta dónde puede llegar. Y como en mi caso, viví alguien que hacía cosas que yo quizás no sabía que quería, Ah, ok. hasta que lo vi y Ujú. dije, eso me encanta, me encantaría poder lograrlo. Y la única manera de ir hasta allá es ir a verlo, que me enseñe cómo se hacía y aprenderlo. Después la experiencia y el tiempo se encarga de que uno lo vaya perfeccionando. Pero en mi caso es como que todo muy, muy rápido. O sea, es viajar acá, aprenderlo, replicarlo y después empezar a ver otra cosa más y así lo mismo. Entonces eso me ayudó por ahí a hacerlo también como un Entonces, poquito más rápido. para ti es muy importante el tema de los mentores, Sí, es muy, porque muy. yo recuerdo cuando tú recién ibas a ir a Argentina, tú decías como que no, yo quiero estar acá porque aquí hay un doctor Mm, que hace así, y luego cuando regresaste, tú me decías, no, me encontré con esto, o sea, me hablas claro. siempre como que con las personas que tú querías operar. Sí. Y pasa que eh, yo siempre he visto cómo alguien consigue o tiene algo y si me gusta yo, ese es más o menos, uno tiene siempre personas a las cuales admirar. Ujú. Esa admiración hace que uno sepa para dónde ir, a dónde encaminarse, entonces no se desvía en cosas que no tienen mucho sentido. Entonces si yo tengo un profesional que opera así y tiene todo lo que tiene, yo digo, me gusta esto, 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 yo voy para allá. Entonces uno comienza, si se compra este equipo es porque ese equipo es bueno, pero tienes otro que también te gusta, también tiene el mismo equipo y así, ese equipo tiene que ser el mejor, me lo compro. Y vas y tienen otro equipo, también me lo compro. ¿Por qué? Porque todos los mejores lo tienen. Entonces empiezas a recopilar cosas de quizás uno, de dos, de tres mismos, pero cosas que van coincidiendo. Y después en cuanto a resultados, por ahí cada uno puede tener algo diferente. Yo, por ejemplo,
Admiro mucho a un mexicano, que es el doctor Echauri. Admiro mucho a otro cirujano en México, que es el doctor Verdugo. Hace unas aplicaturas para reparar la separación de los músculos abdominales bastante amplia. Son cosas que, por ejemplo, quiero empezar a hacer. Ya. Pero porque la cirugía plástica llega más. De repente se queda tranquila y de repente empieza a suceder que hay gente que empieza a hacer más todavía. Y ese más ahora está en México. Entonces en México están haciendo cirugías bastante, no extremas, pero con resultados que antes la gente se sentía limitado de que no podía lograr. Ok. Entonces es como que depende de eso. ¿Cómo catalogas tú la importancia de la inspiración? O sea, hace unos episodios, no, el episodio anterior con Diego Guerra conversábamos acerca de la importancia de nuestros mentores en nuestra vida profesional. Cómo cuando éramos estudiantes íbamos escalando nuestro aprendizaje y nos íbamos inspirando a medida que íbamos conociendo mentores, que íbamos conociendo docentes en nuestro Ujú. camino, que nos mostraban una forma de hacer las cosas y que luego uno les agregaba algo más y que somos una especie de mutante, ¿no? Que acoge un montón de inspiración, luego la trabaja en algo y crea una cosa totalmente nueva. ¿Cómo ves tú la inspiración desde tu perspectiva profesional? Em, bueno, para mí es básicamente todo. Ujú, El qué tan lejos uno llegue siempre está relacionado a las personas que uno tiene a su alrededor, a quienes uno busca ser, a ujú. quienes tiene como modelos. Yo de modelos tenía a mi padre, que mi padre de nada consiguió mucho y nos dio todo a nosotros. Entonces de ahí uno ya empieza a pensar que no puedo ser menos que eso. Entonces uno comienza a decir que tengo que estudiar más, tengo que hacer esto más, no me puedo rendir, etcétera. Pero es básicamente por eso. Entonces digamos que una de las primeras personas que yo así admiré y que todavía me sigue dando mucho combustible es a mi padre. Claro. De igual manera después tengo también a mi madre me dio más que nada la personalidad de cómo ser uno con las personas, de respetar, etcétera, y todo eso también va formando el cómo uno va haciendo, cómo va afrontando las cosas que se van presentando. Conforme a eso uno entra a medicina, va viendo profesionales. Yo por ejemplo entré a medicina con la idea de hacer cirugía plástica, pero gracias a un cirujano brasilero Ok. que tenía su programa de televisión, que estaba en Beverly Hills, allá en E! Entertainment Television. Y yo veía lo que hacía, veía que operaba, veía que hacía capoeira, hacía karate. Y yo, Ok. me gusta, toda su vida me gustó, me vendió bien una imagen. Ok. Entonces yo antes de entrar a medicina ya estaba, quiero eso, quiero ser cirujano plástico. Y algo que me pasó a mí es que nunca tuve como que más opciones. Siempre me enamoraba de algo y era eso, no era más. Entonces ya entraba con la idea de ser cirujano plástico y después uno va estudiando medicina, va pasando. eh, es un escalón bastante complicado en el cual uno se cae, se levanta, se cae, se levanta. Claro. Después uno se gradúa, entra a estudiar ya cirugía plástica, hacer la especialidad y ahí uno descubre más personas todavía. Entonces descubre nuevas personas que admirar porque uno dice, ok, soy cirujano plástico y ahora, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué me gusta? Iba haciendo de todo un poquito. Entonces yo en mi caso estudiaba todo, ¿sí? Estudiaba rino, estudiaba lifting facial, estudiaba cirugías corporales, todo. Y quería hacer todo. Habían pacientes para operar y operábamos de todo. Me gustaba, lo que sea, lo que venga. Cáncer, recesiones de tumores, todo. Hacía completamente todo lo que podía hacer, lo aprovechaba y lo hacía. Pero todavía no sabía qué era lo que me encantaba. Pero sí tenía gente que admirar porque personas que tú dices, wow, él es el durísimo en tal cosa, este es el otro, y tú, te gusta esa imagen Ujú. de hasta dónde han llegado ellos y tú decir, me gustaría llegar a eso algún día. Entonces después ya uno se va haciendo más específico eh, y va encontrando lo que le gusta hacer dentro de la especialidad. En mi caso me gusta mucho la cirugía corporal. Y conforme iba avanzando, iba teniendo diferentes personas que admiraba. Que veía un cirujano y por el sencillo hecho de ser cirujano plástico, yo, wow, ya lo admiraba, porque lo lograste. No puedo creer que mi sueño, tú ya está, lo lograste. Ujú. Eh, entonces después uno va creciendo, va aprendiendo. Yo empecé a operar con un colega mío
que en realidad es actualmente y siempre fue mi profesor. Él a mí me enseñó desde cero cómo se agarra una cánula hasta hoy en día donde ya uno ya es más libre. Claro. Uno ya aprendió, ya pasó por esa etapa. Él me conoció desde cero, entonces es la otra persona que admiro porque fue la persona que a mí me dio todo esto. El poder yo lograr esto de forma rápida fue gracias a él, que cuidó tanto de que yo haga bien las cosas, al igual que cuidar tanto de mis pacientes, Ok. dentro de mi inexperiencia. Entonces, siempre todo salía bien porque lo hacía con alguien que ya tenía muchos años de experiencia. Entonces era alguien que no iba a permitir que algo salga mal. Claro. Entonces las cosas resultaban Eso es lo bien. importante también. Él es alguien a quien yo le debo todo. Entonces, una persona que voy a admirar siempre es él. No importa los años que pasen, no importa cuánta edad yo tenga, él va a ser todo. Él va a ser quien empezó esto, básicamente. Ujú. Después uno va logrando obtener su estilo, que es lo que le gusta. Y ahí es uno va convergiendo un poquito de, por ejemplo, lo que le gustaba a mi profesor. Entonces uno empieza ya a ver otros profesionales. Inicialmente estaba viendo en Colombia, por ejemplo. Cómo operaba esta acá, genial, me encanta esto. Pero siempre tuve, digamos, 5 en Colombia. Y esos 5 le veía detalles. Y esos pequeños detalles yo los iba tomando. Y me ayudaban a mí en algo. Este detalle de acá me parece muy fino, muy bonito. A ver, vamos a hacerlo. Entonces empezaba a agarrar cosas de todos ellos. Claro. Pero uno va creciendo con todos esos detalles. Nunca fue como que una sola persona y solo esa persona. Siempre fue como que variado. Una, dos, tres, y todas tenían algo distinto que me gustaba, lo tomaba y formaba una mezcla, Ajá. que esa mezcla era mía, era ya mi Exacto. personalidad. Em, y después uno sigue aprendiendo, se va volviendo más exigente y de repente resultados que quizás uno decía, eso es imposible, ¿cómo lo logra él? Uno ya de repente, ahí está, ya lo sé hacer. Entonces uno, ¿qué sucede? Comienza en lo mismo. Y ahora, bueno, ahora en México están haciendo unas cosas increíbles. Estaba un cirujano, salió un curso donde habrían bastantes cirujanos, iban a operar todos ellos, los iba a ver operando, me fui, los vi, terminé rotando de forma privada con uno, que es el doctor Echauri, y ya lo había visto desde comienzos del año, habían pasado como 7 meses que yo lo veía por redes sociales, frustrado de decir, no puede ser que consiga estos resultados, ¿cómo lo hace, cómo lo logra? Hasta que estuve ahí. Pero conforme estaba llegando ahí, había mejorado mucho también. De Ok. manera que cuando ya pude ver lo que él hacía, no estaba tan complejo de poder recrearlo. Ahora nada más es un tema de perfeccionarlo, que es lo que él ya hizo, por ejemplo. Tantos años lo perfeccionó. Entonces cuando llegué entendía más o menos lo que hacía, con más seguridad, con más tranquilidad, y actualmente sigue siendo alguien quien yo tengo planeado volver a ver, porque todavía me faltan detalles que necesito Comprendo. pulir, Comprendo. preguntarle, decir, oye, me pasó esto, ¿cómo tú hiciste? Me pasó esto acá, pero no consigo esto acá. Detalles chiquititos, pero que marcan la perfección del resultado, Ujú. que a la final algo que me caracteriza mucho a mí es eso, el buscar el más mínimo detalle. Ujú. Yo en una cirugía, un pequeño detalle que no me guste, me vuelve loco. Me vuelve loco y me atormenta hasta que lo logra hacer otro paciente y me sale mejor. Y ahí comienzo ya a relajarme en eso, pero me vuelve loco porque siempre reviso las fotos y los resultados. Ujú. Y en el postoperativo también veo esto acá, siempre criticándome, pero siempre haciendo una autoalimentación. Ah, ¿te consideras obsesivo en ese sentido? Sí, muy, pero eso me ayuda mucho. Claro. Me ayuda mucho a ser muy competitivo, pero de forma amistosa. Yo compito con mis colegas y a mis colegas tengo amigos que de repente he aprendido bastante respecto al tema de las lipos y a veces voy donde ellos quieren operar a un paciente y yo voy y les digo, mira, yo hago esto así, esto se usa así y comparto todo lo que yo sé con ellos. O tengo amigos que vienen a quirófano también a ver cómo yo lo hago. Entonces, soy muy competitivo, pero nunca tiro abajo a alguien. O sea, siempre si quiere aprender algo y que él cree que yo se lo puedo enseñar, que venga. Yo encantadísimo. Entonces, eso me ayudó mucho, el ser muy, muy, muy competitivo y el ser muy obsesivo.
Y el ser obsesivo es quizás lo que más detalle te hace desarrollar. Ajá. Porque comienzas a ver todo, comienzas a medir todo por centímetros, por milímetros. Todo tiene que ser muy simétrico, muy exacto. Tienes que replicar lo que haces de un lado del cuerpo, hacerlo igualito del otro lado del cuerpo. Y ahí se va volviendo más complejo todavía. Mientras más detallista eres, más complejo es todavía, más agotador es. Porque es fácil hacer por ahí una cirugía con pocos detalles y terminarla, pero es muy difícil hacer una cirugía que cada detalle es un desgaste durante la cirugía. Porque piensas mucho cada detalle, cada detalle te cansa. Y así por eso haces 1 o 2 cirugías al día. Porque mentalmente te vas desgastando cada detalle, cada cosita, cada esfuerzo durante 4 horas y son 2 cirugías, son 8 horas, 12 horas en el día, pensando y no paras. Entonces, pero hace la diferencia. Esos detallitos es lo que hace que mis resultados por ahí la gente lo vea. La gente cuando me ve mis resultados y me dice, doctor, he visto muchos cirujanos y la verdad es que me encantan los detalles del suyo, me encanta la armonía. Pero es porque esos detalles que sean muy anatómicos, muy Ujú. exactos como es el paciente, es lo que por ahí diferencia un poquito más mi trabajo. Ese tipo de cosas son las que tú trabajas en tus esculturas. Tú trabajas con plastilina, creo, Claro, con eran unas cerámicas, se cerámicas. llama plasticera. Entonces yo inicialmente dentro de la obsesión que tenía y la exigencia de los detalles, me metí a hacer un curso. Ese curso era de diseño de musculatura en personajes. Entonces inicialmente por ahí me daban una que otra clase en relación a superhéroes, por ejemplo. Ya. Y me enseñaban la anatomía de los músculos del superhéroe. Entonces yo aprendía a enlazar, a cuadrar cómo se comportaban los huesos con los músculos, por así decirlo. Y dónde se iban las líneas de las transiciones de un músculo con otro en relación al cuerpo que veíamos. Entonces, si yo podía hacerlo en una plasticera, hacer un cuerpo de esa manera, con esos detalles, me iba a ser más fácil a mí mentalmente ya tener la idea de cómo es el cuerpo humano, de cómo son los músculos, los Ok. tamaños, el orden que debe tener y las transiciones de las sombras. Entonces, eso hacía que mi trabajo sea más detallista todavía. Pero porque no sabía cómo sumar más a mis cirugías, cómo sumar más a mis resultados. Entonces en eso descubrí que podía sumarlo practicando más la anatomía en plasticera para que sea más fácil reproducirla en los pacientes. Ah, ok. No, a mí sí me llamaba bastante la atención porque no había visto que alguien más trabajaba o trabajara en ese tipo de masa, Claro. ¿no? Y me acuerdo que te presentabas en tus redes como que, no, trabajo súper bien hecho. Y dices, "Esto es una escultura, pero súper, súper chévere". Y bueno, en el círculo que tú estás, ya para entrar un poco más a sociedad, pues no, porque en el medio de la cirugía plástica existen cosas como por ejemplo la confusión entre una cirugía plástica o el cirujano plástico y la medicina estética, que pese a que se dan la mano en muchísimas cosas, también son dos cosas separadas, ¿o no? Claro. Entonces, dentro de estas confusiones tienes la medicina estética, la cirugía plástica y tienes la cirugía estética. El médico estético es el médico que hizo un posgrado en medicina estética, que a veces dura 1 año, 2 años, 3 años, hay diferente cantidad de años. Ya. Em, pero estás aprendiendo a hacer ciertos tipos de procedimientos que son invasivos, pero no tanto como lo sería una cirugía, por ejemplo. Entonces tú puedes hacer rellenos, puedes hacer plasma, puedes hacer toxina y muchísimos procedimientos más que como peelings, etcétera, que son más tranquilos, pero igualmente necesitas saberlo. Pero eres un médico que estudió para hacer todo eso. Después tenemos parte de la confusión es la cirugía estética, que eso es algo que se ve mucho en Ecuador Ya. y en Colombia. El cirujano estético es un médico que a veces son cirujanos generales que hicieron 1 año de un curso que no tiene un aval universitario, Ok. pero les dan un título de que él sabe hacer cirugía estética, porque básicamente nosotros, yo hago reconstructiva muy poca, pero hago mucha estética. Ok. La diferencia es que uno como cirujano plástico cursó toda una residencia que dura entre 3 a 5 años
para poder decir soy cirujano plástico y en todos estos años aprendí a hacer esto. Pero es muy diferente que te enseñen en 5 años algo que es complejo en realidad, que es operar a una persona, a que te lo enseñen en un año. Uno no aprende los conceptos de la cirugía plástica, de lo importante en cuanto a seguridad y todo esto, sino que se le da mucha prioridad a lo estético y nada más. Okay. El cirujano plástico sabe cómo hacer todo uno solo. Seguridad, lugares certificados, cirujanos certificados, eso incluso se llama el triángulo de la confianza. Entonces todo eso es muy distinto. Después el médico estético hace procedimientos que también puede hacer el cirujano plástico. Yo como cirujano también hago procedimientos de relleno, de toxinas, así. No los hago en tanta cantidad porque me gusta mucho la cirugía, pero también se puede hacer. Entonces de esa manera a veces trabajan en conjunto, médico estético con cirujano plástico. Hay médicos estéticos que hasta le enseñan al cirujano plástico cómo hacer rellenos, cómo hacer toxina, porque el médico estético se dedica a eso. Y estudia eso todos los días, todas las noches, entonces sabe mucho al respecto. Pero después el cirujano plástico sabe más sobre cirugía, también sobre relleno, sobre seguridad, etcétera. Pero más estamos metidos siempre en la cirugía porque más nos gusta leer sobre eso, porque más nos dedicamos a eso. Comprendo. Pero ahora, existe también este tema de que hay bastantes médicos que se acompañan de cirujanos y luego se montan en el tren de yo hago mis propias cirugías plásticas y venden una imagen de cirujanos plásticos. ¿Eso qué tan latinizado es? ¿O tú lo ves específicamente en ciertos países? No, ese es un problema global. ¿Ah, sí? Ese es un problema que pasa en todas partes, pero pasa mucho en Ecuador, pasa mucho en Colombia. Entonces son personas que con suerte son médicos que hicieron un curso de un año de cirugía plástica, porque no existe tal curso. Claro, lógico. Existe residencia y punto, no existe curso de cirugía plástica. Entonces, de alguna manera aprendieron a hacerlo y creen que porque aprendieron ya pueden hacerlo. Pero el aprender a hacer un procedimiento, un movimiento, algo que está después esto, después esto, después esto y terminó la cirugía, eso no significa que tú tengas conocimientos de qué hacer cuando algo esté mal. Exacto. O qué hacer del después del paciente. ¿Qué pasa si se complica? ¿Qué pasa si a los 14 días empieza a presentar tal lesión y empieza a desarrollarse de esta manera? Tú no lo sabes resolver, porque quizás tú nunca tampoco lo trataste. Lo trataba el médico cirujano o el cirujano plástico con el que estabas trabajando, por ejemplo. Estos son cursos que no existen de forma universitaria, es decir, que no tienen ningún aval. Claro. Eso contrasta mucho de lo que es el cirujano plástico porque nosotros tenemos una formación de 5 años más o menos para poder hacer los procedimientos. La residencia. La residencia. En cambio, el que hace cirugía estética viajó a un país, hizo un curso, no hay mucha práctica porque en un año no es que puedas practicar tanto, ni tampoco es que te va a ofrecer ese curso pacientes para que tú hagas una lipo, un lifting, una rino y diferentes tipos de procedimientos. No puedes aprenderlos todos dentro de un año. Entonces, el cirujano plástico sí, durante 5 años tienes todo un programa que va abarcando de lo más sencillo hasta lo más complejo, conforme vas ganando confianza y todo supervisado por una persona que es un médico tratante de muchas experiencias y muchos años, dentro de un hospital incluso. Entonces el médico que se hace llamar cirujano estético opera con mucha confianza, pero sin saber mucho de lo que hace. Es algo de cual los cirujanos plásticos no estamos de acuerdo y lo cual realmente es una lucha constante de intentar resolver esto, pero la realidad es que nunca se va a poder resolver porque siempre va a haber gente que no quiere hacer el resto del proceso y quiere acortarlo. Claro. Pero lastimosamente son personas que tienen que estar escondidas, que van a tener que operar un poquito escondidas, no hacer tanta bulla y si hacen tanta bulla esconderse debajo de muchos temas legales en caso de que alguien les haga problema. Que actualmente, legalmente, una persona no necesita ser cirujano plástico para hacer cirugía plástica. Pero uno entiende que por uno busca seguridad para el paciente, uno busca ser cirujano plástico para hacer cirugía plástica. Ese sería lo razonable. Pero hay personas que no quieren eso o les da igual. Pero porque su mentalidad es distinta. Entonces, cuando uno escucha que suceden problemas, paciente fallece, paciente dentro de otras partes del mundo, es más común que sucedan este tipo de personas, pero porque no tienen
el conocimiento para hacer un procedimiento seguro. Porque se esmeran tanto en lo estético y para ellos todo es estético, que se olvidan de la seguridad del procedimiento, de la confianza que tener, de no ir tan allá que pueda ser riesgoso para el paciente. Y cada paciente tiene un nivel de seguridad distinto. No con todos tienes que ser 100% seguro, sino que hay unos en los cuales tú puedes decir, en este tengo que tener más cuidado de esto y en este acá más cuidado de esto otro. De manera que para ese paciente personalizadamente sea más seguro el procedimiento, porque no todos los pacientes tampoco son iguales. Claro. Entonces, si bien la seguridad se parece, unos tienen diferentes cositas que hay que tener más en cuenta que otros, ¿sí? Entonces, bueno, es un problema que nunca se va a ir, que es el cirujano estético que no tiene la formación y que aún así opera, y que uno también ve los resultados y se ve que es una persona que quizás no tiene tanto el concepto estético que a uno también le enseñan en la residencia. Entonces, son personas que cobran barato, que es para otro tipo de personas que están buscando cosas baratas y hacerse una cirugía. Pero la realidad es que legalmente todavía no hay algo que pueda ir contra ellos. Entonces va a seguir existiendo. Y van a seguir exponiendo también a la gente. Porque el problema es que se maquillan como si fuesen cirujanos plásticos. O sea, no dicen la realidad o que su firma no está dentro del procedimiento. Que eso es algo que el paciente no revisa, pues. Algo que pasa, por ejemplo, acá en Ecuador es que existen las agencias que captan pacientes y que después hacen que se operen con algún staff de cirujanos. Entonces el paciente no llega por el cirujano, llega por el chico que no tiene ni idea de cirujano plástico, pero que es secretario nada más. Hizo una publicación y llamó la atención de alguien, viene, habla con ese alguien y ese alguien secretario le explica al respecto de todo. Y desde ese momento uno no va conociendo el cirujano con el que va, no va sabiendo nada al respecto, pero ¿qué sucede? Los precios son como que tentadores. Okay. Una vez que el paciente ya está más o menos, dice, sí, quiero operarme esto, lo otro, ahí recién lo va a empezar a ver el cirujano plástico, si es que lo ve. Porque hay casos que directamente, sí, te quieres hacer una lipo, es tanto, lo pagas, queda fecha, se manda unos cuantos exámenes y ves al cirujano el día de la cirugía. Porque ellos en su mente piensan tan poco en la seguridad, piensan que es un procedimiento que no es nada, que la vida del paciente no es tan importante, que lo que hacen es eso, hacer un sistema bastante despreocupado respecto a la cirugía. Y eso hay bastante acá, bastantes agencias que captan pacientes baratísimos, procedimientos quirúrgicos muy baratos. Eso es algo que se lucha pero no se puede eliminar. Claro. Bueno, ¿y cuál es el orden desde el futuro? ¿Para dónde te vas? ¿Qué piensas hacer ahora en el 2022? Bueno, 2022 ya tengo decidido Y tienes un vivir. montón de cirugías agendadas también para el 2022. Claro, entonces tengo decidido lo más importante, hacer mi centro. Yeah. O sea, necesito un lugar físico mío, que tenga mi nombre, que me represente, donde los pacientes lleguen, se hagan sus tratamientos y todo en un solo edificio lugar. color negro, me imagino. Va a ser negro, va a tener su dorado, pero tiene que ser muy bonito. Entonces, Claro. si bien yo puedo ser obsesivo en mis cirugías, también soy obsesivo en los detalles de algo que va a ser mío. Claro. Entonces, va a ser muy bonito. O sea, lo tengo por ahí en la mente, pero lo que sé es que tiene que ser distinto. Uh-huh. Y muy, muy bonito, muy fino. Después, cirugías, un montón. Para que tengas una idea, ahorita tengo cirugías hasta julio, agendadas. Sí. Y tú estás full acá también, porque tú vienes acá a ver a tu familia, pero también tienes gente que te está esperando para cirugías acá. A mí me escribe mucha gente de Ecuador que me dice eso de ahí, de que ¿y cuándo viene a operar acá de Ecuador? ¿Cuándo va a operar? Y la realidad es que cuando yo vengo, que es nada más diciembre, que vengo a ver a mi familia, yo vengo como que a descansar. Uh-huh. Y vengo a estar con mi familia, básicamente, que no les viste en todo el año. Claro. Y eso es lo más importante para mí. Pero como ya decidí que me quedo allá, ya tengo que organizarme, ya soy más dueño de mis tiempos. Entonces, ya sé que tal fecha tengo que venir acá a visitar a mis padres, para visitarlos más frecuentemente. Uh-huh. Y voy a aprovechar y voy a operar. Entonces estuve averiguando más o menos acá, listo, yo voy a operar acá con un amigo.
Y tenía que entonces armar cómo es el operar acá si yo en realidad tengo todo en Argentina. Entonces, bueno, empezar a armar un presupuesto de cuánto me van a cobrar acá, cuánto es de la clínica, esto, dónde hacen las fajas, dónde se van a hacer los tratamientos, y armar todo ese equipo que en algún momento lo armé allá también, Claro. armarlo acá, para que el paciente cuando se opere tenga todo a su disposición, de la misma manera que lo hago allá. Entonces yo tengo planeado venir una semana, operar y después retornar. Se va a quedar un amigo igualmente, como yo voy a venir cada 3 meses por ahí. Siempre voy a hacer controles a los pacientes que operé en ese entonces, controlarlos a los 3 meses, ver qué pasa, cómo va, etcétera, porque siempre existen también los retoques. Algo que no nos gustó, vamos a mejorarlo. Entonces, por ahí, algo que en esos 3 meses no nos va gustando, vamos a ver cómo se soluciona. Porque no es que uno opera y todas perfectas, no. Siempre hay algo que hacer, algún detalle o cosas que volver a hacer, porque también están las complicaciones. Entonces, a veces se complica el paciente, hay que reoperar y arreglar. Entonces, eso mismo, por eso las visitas cada 3 o 4 meses. Para una, operar, visitar a mi familia. Y 2, revisar esos pacientes ya operados, operar unos nuevos y ver qué cosas hay que hacer a los que operamos y operar a los pacientes nuevos. Y así constantemente tener un sistema que el paciente siempre esté cuidado. Y si algo no está bien, pues solucionarlo. Está bacano, está bacano. Bueno, hermano, me da muchísimo gusto que hayas estado acá, que hayamos conversado, que ya lo teníamos planificado hace millón. Entonces, lo más probable es que muy pronto volvamos a conversar. Y en ese entonces, pues bueno, sabremos qué será de tu 2023. Así Un gustazo tenerte acá, Diego. No, gracias a ti. Recuerden que esto es La Píldora Podcast. Nos pueden ver en todas las redes sociales. Vamos a estar tanto en Spotify como en YouTube, en Apple Podcast. Y nos pueden buscar como La Píldora Podcast. Un gusto, chao.